Ok, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre el abordaje que se hace en el sistema, todo el sistema especializado. Ustedes saben muy bien que al ser un sistema especializado en violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, conformamos distintas instituciones establecidas en la Ley 30.364 y somos partícipes del abordaje integral que establece nuestra legislación a razón de los tratados internacionales que ustedes ya conocen y han abordado, ¿correcto? Uy, acá, ¿qué me pasa acá? Ok, vamos a anclar acá un poco mi imagen. Ok, ahora sí ya nos podemos ver todos. En todo caso, aquellos que no pueden ver la diapositiva o mi imagen, no se olviden en la mano derecha, en la parte de arriba, está para poner como orador, está orador y galería, ¿no? Lo pone como orador y ya se ancla mi imagen o simplemente le dan doble clic en la pantalla y van a anclar mi imagen. Entonces, todos somos un sistema. La Corte de Lima Este, que es la corte a la cual yo pertenezco, es la que tiene el sistema completo. Digamos, entre comillas, el sistema completo porque nos faltaría una sala de familia. Sin perjuicio de ello, en la actualidad la sala penal resuelve en apelación todos los procesos de delitos, feminicidio, lesiones, agresiones, delitos contra la libertad sexual, que tengan el abordaje de la violencia basada en género y violencia familiar. Pero como no hay una sala especializada en familia, ¿correcto? Lo vemos también o lo abordamos también nosotros las apelaciones de las medidas de protección. ¿Ok? Se me ha pedido que en esta clase abordemos un poco el trabajo que hacen o la atención integral de los centros de emergencia mujer y su función en la intervención y detención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que es la clase que nos toca el día de hoy. Pero voy a tratar, porque ustedes saben que los centros de emergencia mujer tienen un protocolo del 2021 que desde mi punto de vista a mí me parece muy interesante. Igual el protocolo que establece medicina legal. ¿Por qué? Porque más allá de la detección de la afectación psicológica, cognitivo-conductual o el daño físico, también se aborda que es el eje central de la ley 30.364 respecto a los factores de riesgo. ¿Está bien? Ambos, tanto la guía de medicina legal como el protocolo de atención de los centros de emergencia mujer, han abordado desde mi punto de vista muy ampliamente la identificación de los factores de riesgo, que de alguna forma es la manera en la cual se puede advertir de manera urgente cuando podríamos estar ante un acto de violencia, con la finalidad de que se pueda dictar una medida de protección. Pero de igual forma que el informe psicológico o la pericia psicológica también puedan abordar factores de riesgo, contexto de estereotipos de género, que es lo que desarrolla ambos instrumentos, es fantástico porque da una especialización ya a los y las profesionales que abordan la atención integral de las víctimas, en ese momento en medidas supuestas víctimas y ya más adelante ya víctimas o a personas agraviadas en el proceso penal. ¿Ok? Muy bien, entonces así vamos a trabajar respecto a los niveles de riesgo de la víctima en el abordaje que se realiza tanto en la guía de medicina legal como el protocolo de atención de los centros de emergencia mujer. Sin perjuicio de señalar de que las instituciones que tenemos que analizar riesgos no solamente es los profesionales en psicología, sino que también los jueces, las juezas tienen que tener conocimiento del abordaje del riesgo. Es más, organismos internacionales como el Comité de la CEDAW, perdón, el Comité Interamericano de Derechos Humanos ya ha establecido en el caso Jessica Lenihan versus Estados Unidos en el año 2011 que la policía, en este caso la Policía Nacional, pero en el caso fue la Policía Norteamericana, deben también de abordar factores de riesgo, estableciendo de que cuando una judicatura dicta, allá son órdenes de protección, acá medidas de protección, es que el Estado ha considerado o ha establecido
que esta persona se encuentra en grave riesgo. Por lo tanto, cuando se dicta una medida de protección, lo que se está reconociendo no es que el hecho violento ha ocurrido o no, sino de que esta persona está en un riesgo, cualquiera fuese el nivel de riesgo, pero riesgo inminente, de que pueda ser víctima o que haya sido víctima de violencia familiar o violencia de género. A veces esto no se comprende mucho porque estamos acostumbrados nosotros a probar el hecho. No olvidemos que salimos de una ley, la ley 26.260, la ley de violencia familiar, de protección de violencia familiar, en la cual se acreditaba el hecho. Por eso que demoraba tanto, porque era necesario reunir todas las garantías y el derecho de defensa de la persona denunciada o demandada, en ese entonces era el término, para que pueda ejercer realmente su derecho a la imputación civil en ese entonces que se le venía haciendo sobre los actos de violencia. En este caso, este proceso, a ser tan célere, no se analiza respecto a los hechos de violencia o la certeza de los hechos de violencia, sino el análisis de los factores de riesgo. Y este es un nuevo cambio, una nueva forma de mirar, quizás no tanto involucrado en lo jurídico, ya en la actualidad, ya un poco más inmiscuido en lo jurídico, pero que nace de disciplinas como la disciplina de trabajo social y psicología, la cual son aquellos profesionales de otras disciplinas distintas a las del derecho que han abordado los factores de riesgo, factores protectores o factores de peligrosidad que nos permiten a nosotros determinar una medida de protección. Pero vuelvo a repetir, eso al pasar al campo jurídico, también es necesario que los jueces y las juezas puedan aprender a identificar los factores de riesgo en un caso en concreto para que la resolución esté motivada, porque si yo no lo puedo advertir como motivo, ¿qué medidas de protección voy a dictar? Sería, digamos, vulneratorio al derecho de ambas partes que se dicte una medida de protección que la víctima o no es relevante para la víctima o en todo caso es limitativa de derecho para el agresor sin ninguna justificación válida, ¿correcto? Es por eso que es nuestra ley, nuestro reglamento ha considerado 3 fichas de evaluación de riesgo, pero estas fichas de evaluación de riesgo están abordadas específicamente para 3 grupos o categorías de sospecha en las cuales es muy usual o muy probable que se den estos actos de violencia. La violencia entre parejas, correcto, que son los más frecuentes, los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, que es la violencia de género dentro del ámbito familiar, que es mucho más usual que se da en nuestra sociedad. El otro grupo son los niños, niñas, adolescentes, que también es un grupo vulnerable y que necesita un abordaje muy rápido y por lo tanto se maneja esta ficha de evaluación de riesgo. Y el tercer grupo en el cual nosotros tenemos son de las personas adultas mayores, que también pues son muy vulnerables y es perfectamente posible que se cometan este tipo de actos. En las 3 fichas también se han abordado situaciones de vulnerabilidad, como la discapacidad, en el caso de mujeres el embarazo, u otras circunstancias que van a permitir hacer un abordaje mucho más completo. ¿Está bien? Es importante señalar también de que en la gran mayoría se espera de que las víctimas o supuestas víctimas den la información más acorde o más correcta sin falsear a dicha información. Sin embargo, es evidente que eso puede escapar de las manos de la persona que recaba la información. Es por eso que se le ha otorgado a la judicatura quién es la persona quien debe analizar la ficha o debe analizar contextualmente toda la información. Ahora, esa falsedad de información no solamente se da para incrementar el nivel de la ficha, sino también para reducirlo, porque en muchos de los casos son personas que están dentro de un ciclo de violencia y justamente para minimizar el hecho es que se da una información más reducida o en otros casos aumentada. Pero este instrumento científico constitucional, así como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 3378-2019, igual está diseñada justamente también para advertir algunas deficiencias que puede haber en el abordaje, no solamente por quien da la información, sino también por quien recibe la información. Incluso tiempo después se
modificó justamente la ficha de evaluación de riesgo de pareja, con la finalidad de que se aborde en el ámbito de riesgo severo, que es uno de los niveles, el nivel más grave en riesgo severo, se pueda establecer dos tipos o dos subtipos de niveles, en la cual riesgo severo y riesgo severo extremo, justamente para evitar algunas manipulaciones que se puedan presentar al momento de recabar la información. ¿Está bien? Todo instrumento es perfeccionable, evidentemente. Ahora, en el campo de los otros tipos de actos de violencia de género o violencia familiar que se puedan presentar, está el equipo multidisciplinario del Poder Judicial y está también el equipo de profesionales de los centros de emergencia mujer, que son aquellos que están más cercanos o más rápidamente a la atención de las víctimas o supuestas víctimas. El trabajo que hace medicina legal está abordado más que todo a la labor forense en la recopilación de elementos de convicción en la primera etapa de la investigación penal para la labor fiscal o la labor del delito. No obstante, también esa función se le ha otorgado a otras instituciones como el Poder Judicial y los centros de emergencia mujer para que emitan informes que tengan una validez de análisis respecto a la afectación psicológica, cognitiva o conductual. Sin embargo, hay que señalar también de que el abordaje que ellos o ellas realizan está permitida por la ley, pero no está de todo diseñada para un abordaje forense. Si bien es cierto, hay un debate entre este tipo de trabajo, también hay que señalar que la Corte Suprema de la República ha indicado ya en jurisprudencia reiterada de que todos estos profesionales pueden abordar la afectación psicológica cognitiva conductual, que lo más importante, más allá del informe o la pericia que vayan a emitir, es el debate, el contradictorio, la información que los órganos de prueba, que es el término que se utiliza en el proceso penal, van a otorgar al proceso judicial, al juicio oral, ¿correcto? Que va a permitir esclarecer un poco más cómo se aborda el tema de la violencia y cómo se aborda el tema de la afectación que ha acarreado en una supuesta víctima. Ahora, el hecho de que no exista una afectación psicológica cognitivo-conductual no significaría que no se pueda dictar una medida de protección, porque no olvidemos que también tenemos el proceso de maltrato o la falta por maltrato, en la cual, en aquellos casos en la cual no existe una incapacidad facultativa o incapacidad médico-legal o un tipo de afectación, pero sí hay hechos de maltrato reiterados, de humillaciones reiteradas que no generan una afectación o un daño, puedan ser vistos como una falta en los procesos de paz letrada, ¿correcto? Muy bien, ¿de dónde nace esto de esta situación de los riesgos? ¿Por qué cambia nuestra mirada respecto a la probanza del hecho? ¿Correcto? Esa es la mirada procesal que nosotros tenemos, la probanza del hecho. Todo hecho se prueba, ¿correcto? Y se tiene que probar con certeza. La verosimilitud solamente se ha dejado para la medida cautelar o los procesos cautelares, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay un proceso de fondo en el cual se va a analizar de alguna manera la decisión final, ¿correcto? Dejando de lado la cautelar. Sin embargo, en este proceso no es cautelar, tampoco es autosatisfactiva, a diferencia del proceso argentino, ¿correcto? Porque nuestras medidas de protección son permanentemente revisables y conforme a la ley no son inauditas altera par en todos los casos, solamente en caso de riesgo severo o cuando el juez considere, conforme al análisis en su conjunto, estamos en un riesgo severo, pero en puridad es un proceso mediante la oralidad y la decisión respecto de lo que puede advertir o pueda incorporar como prueba de oficio antes del dictado de las medidas de protección. Por lo tanto, no reúne algunas características que establecen los procesos autosatisfactivos. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros estamos, inclusive se aborda el tema de
la aplicación de un principio precautorio, pero tampoco estamos ante una aplicación de un principio precautorio, porque lo que aborda el principio precautorio es que ante la sospecha del acto que se denuncia o el acto violento, se tendría que dictar una medida de protección, es decir, dentro de la verosimilitud del acto que se pretende incorporar al proceso penal. Sin embargo, esto de una verosimilitud o de la sospecha del acto violento tampoco se encuentra en la ley. Se dice de que este principio estaría inmerso dentro del principio de debida diligencia. El principio de debida diligencia vendría a ser un principio explícito y el principio precautorio un principio implícito, ¿correcto? Es decir, no está de manera literal en la norma, pero se desprende de otra. El problema de aplicar un principio implícito es que se aplica en un caso en concreto, porque no es la regla general, es una regla específica para un caso en concreto. Por lo tanto, ¿por qué aplicar un principio si tenemos el principio de debida diligencia? Lo otro es que este principio de precautorio se aplica o ya está reconocido en las normas internacionales del derecho de medio ambiente y el derecho a la salud. Es más, nuestra legislación en el derecho ambiental y en el derecho de salud también lo recoge como principio, pero nuestra ley no. Lo que se pretende es recoger un principio de otras materias para nuestra ley 30.364, que no estoy diciendo que no se puede aplicar, evidentemente se puede aplicar siempre y cuando esté contemplado en la ley o esté de alguna manera desarrollado en el reglamento para que haya claridad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la aplicación de este principio en muchos de los casos y que ha generado, desde mi punto de vista, una distorsión? Que se busque medios probatorios que acrediten, por lo menos verosímilmente, que los hechos que se están denunciando tienen un grado de sospecha, pero una sospecha procesal, como la sospecha inicial, la sospecha fuerte que se habla en el proceso penal. Sin embargo, esto no es lo que busca la ley. La ley nos habla del principio de debida diligencia y la Corte Interamericana nos habla de que los estados debemos adoptar medidas integrales. O sea, lo que se busca para la protección es la adopción de medidas integrales. ¿Y qué significa las medidas integrales? Las medidas integrales están relacionadas con la debida diligencia. Eso sí está desarrollado por la Corte respecto a la problemática de violencia de género y violencia familiar. Hay otra jurisprudencia respecto al principio precautorio, pero están desarrollados para el medio ambiente, ¿ok? Por lo tanto, no sé en qué medida podamos nosotros aplicar algo que no está regulado en nuestra norma y no lo ha recogido la jurisprudencia internacional. Creo, desde mi punto de vista, que debemos recoger lo que dice la jurisprudencia y lo que ya se ha avanzado en la aplicación y lo que recoge nuestra ley. En ese sentido, las medidas integrales tienen amplia relación con el principio de debida diligencia. Y para que se dé una medida integral, dice la Corte Interamericana, en el caso González y versus México y Velázquez País versus Guatemala. Y lo que nos dice es que primero es que tenemos que tener un adecuado marco jurídico de protección. Nosotros tenemos la ley 30.364, que si bien es cierto puede ser cuestionada, debatida, posiciones encontradas, pero lo real es que nos encontramos ante una legislación que es acorde o ha recogido todos los principios, todos los enfoques y la forma como la comunidad internacional y la Convención Berlín-Pará, la Comisión de la CEDAW, una de organismos, organismos Estados americanos y los otros de Naciones Unidas para el abordaje, ¿correcto? Y que esa norma nos permita a nosotros una aplicación efectiva respecto a las políticas públicas que el Estado peruano ha recogido para la prevención, ¿correcto? Y nos dice, la prevención es integral, porque medidas sí conocemos, pero ¿cómo es integral? ¿Cómo hacemos que esta medida que vamos a dictar o que el Estado va a acoger tenga que ser integral? Y la misma Corte Interamericana nos da esa respuesta. Nos dice que deben prevenir factores de riesgo. Por lo tanto, nosotros tenemos un proceso cuya naturaleza es sui generis porque no tenemos otro proceso de esa misma magnitud. Cuando decimos que es sui generis, es que responde
a una problemática o circunstancias particulares que el proceso judicial quiere abordar y que encaja solo a esa dinámica de abordaje de manera procesal. No encaja en otro tipo de sistema, no se puede adecuar, no se puede uh, aplicar en otro tipo de sistema, ¿ok? Y ese es por un lado. Y lo que nos busca la ley 30.364 hacer sui generis es justamente el abordaje de riesgo. Es por eso que se incorpora en nuestra legislación la aplicación de la ficha de valoración de riesgo y también establece que la finalidad, perdón, el objetivo para dictar una medida de protección es abordar el riesgo, la urgencia, la necesidad y el peligro en la demora. Entonces, uno de los elementos de abordaje dentro de los objetivos de la medida de protección es los factores de riesgo, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos un proceso en la actualidad, creo que un poco más claro, es un proceso sui generis, diferentes a otros, es lo que quiero decir, pero que está basado en el riesgo de la víctima, el abordaje del riesgo. Por eso que en la actualidad muchos abogados, abogadas, en la cual conocen un poco más de la materia al momento de apelar una decisión o intervenir en un proceso judicial, así como los jueces que ya están mucho más especializados, porque aún encontramos magistradas que no están en el ámbito de especialización. También encontramos abogados que tampoco están especializados, en la cual lo que intentan es justamente acreditar o tener una sospecha del acto violento, es decir, del delito cometido. Entonces, cuando no encuentran la sospecha, la sospecha del delito, pues no dictan las medidas de protección, situación que es errónea, porque cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, hablamos, por ejemplo, de las posiciones o relaciones en las cuales se puede encontrar una víctima, es decir, relación de poder, relación de confianza, relación de responsabilidad, de asimetría, de sometimiento, que son consecuencias del acto violento que se tiene que abordar, así como los estereotipos de género. En muchos casos podemos encontrar estereotipos de género, pero no vamos a encontrar daño. Sin embargo, la imposición de un estereotipo de género es un riesgo tal que va a estallar en cualquier momento y hay una alta probabilidad de que se realice un acto violento. Sin embargo, cuando nosotros solamente nos vamos a la sospecha de la denuncia, pues cometemos errores al momento de un abordaje integral. ¿Ok? Por lo tanto, nuestro sistema ha cambiado. Mucho de esto de lo que estoy hablando aborda el protocolo de atención de los centros de emergencia mujer y también lo aborda la guía de medicina legal respecto a, la actuación de las evaluaciones de violencia psicológica sobre todo, pero también se ha ido abordando en otros tipos como los delitos contra la libertad sexual y violencia física que tienen sus propios protocolos. ¿Está bien? Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de debida diligencia, hablamos primero de un adecuado marco jurídico de protección, así como el informe de Jessica Lenehan versus Estados Unidos, así como los señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro proceso ha abordado justamente el principio de la debida diligencia mediante las medidas integrales. Lo que nosotros buscamos son las medidas integrales. Lo que nuestro reglamento nos habla sobre medidas idóneas, ¿ok? Son términos que se utilizan, si bien es cierto, no son sinónimos, pero lo que se quiere es que responda acorde al riesgo que tiene la víctima, ¿ok? Solo con medidas integrales podemos prevenir los actos de violencia. Para prevenir los actos de violencia tenemos que abordar los factores de riesgo y eso implica que sea efectiva y que sea eficaz. Una aplicación efectiva y una actuación eficaz. Por eso la importancia de que quienes van a recabar la información mediante la ficha de riesgo, que son los efectivos policiales, sean personal preparado o preparada para recabar esa información. ¿Está bien? Pero hay otros filtros, como digo, también la judicatura tiene que ser profesional preparados para que pueda abordar verdaderamente los factores de riesgo que puedan determinar. Nosotros en la sala, cuando un abogado se va por la tangente, así se moleste, porque muchos se molestan, dices, es mi argumento, usted ve si me lo descarto o no. Pero es bueno que los abogados y que la sala de alguna forma también oriente a las partes que no estamos abordando hechos delictivos en realidad. Nosotros estamos abordando consecuencias de riesgo que pueda denotar un acto violento.
Y cuando eso sucede, uno puede decir, sí, pero mi patrocinado es inocente. Nadie descarta esa situación, pero mientras que dura el proceso penal y habiendo el riesgo de la víctima y contextualizando el hecho de violencia, porque son los dos factores que hay que abordar, es preferible prevenir y luego que termine el proceso penal, que muchas veces se olvidan, se alegran porque se archivó el proceso penal, pero se olvidan que hay una medida de protección que está vigente y que es necesario que se pueda de una vez someter a una revisión, que es lo que dice nuestra norma, o lo que llamamos el control o el seguimiento de las medidas, que permitan de alguna forma el archivo de las mismas para no generar complicaciones posteriores como el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Está bien? Ok, muy bien. Europa aborda este sistema que nosotros también hemos incorporado. Por ejemplo, el Convenio de Estambul, que es el convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que es muy parecida a lo que nosotros tenemos en América respecto a la Convención Belén do Pará, o la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿correcto? Es muy parecida, pero desde mi punto de vista abarca muchos más, o en todo caso desarrolla mucho más el abordaje. Por lo tanto, yo los invito a leer todo el convenio de Estambul, es muy rico, inclusive establece qué medidas se pueden dictar, cómo se puede dictar las medidas, pero este artículo 51, que es el que nosotros también hemos considerado en nuestra legislación, que es la evaluación de riesgo y la gestión de riesgo, ¿ok? Para el convenio de Estambul nos dice que para garantizar todas las autoridades, ¿qué es todas las autoridades? Todo el sistema, fiscalía, familia y penal, poder judicial, fiscalía, perdón, familia y penal, centro de emergencia mujer por el Ministerio de la Mujer, ¿correcto? Policía Nacional, Defensoría Pública, Defensoría de Víctimas, etcétera, etcétera, y podemos seguir, gobiernos regionales, etcétera, etcétera, tienen que aprender a abordar la evaluación de riesgo y letalidad. Es decir, analizar si en un caso en concreto estamos a un riesgo tal que es muy probable que se suscite hechos como un feminicidio, una tentativa del mismo, o lesiones, violencia sexual, entre otros, ¿correcto? Y medir la gravedad de la situación, del riesgo de violencia, si esta se va a repetir, a fin de gestionar el riesgo. ¿Qué es gestionar el riesgo? Abordar cada una de estos factores de riesgo que va a permitir que esta disminuya o lo que denominamos en nuestra legislación interrumpir el ciclo de la violencia. Esto ya lo hablé, que es el principio precautorio, ustedes lo van a tener, ¿ok? Nosotros en el Poder Judicial, ¿ok? Para que vean cómo hemos recogido algunos, algunas instituciones jurídicas en la actualidad, pero que tienen que ver con otras disciplinas que también lo ha recogido el protocolo de atención del Centro de Emergencia Mujer del año 2021. Por ejemplo, en la resolución administrativa 071-2022, que justamente es el protocolo que ayuda o facilita el análisis del riesgo para las víctimas, se ha recogido el enfoque de riesgo, ¿ok? ¿Qué es el enfoque? Cuando nosotros hablamos de enfoque, hablamos de una perspectiva, de una mirada, de una posición distinta a la cual estamos acostumbrados. Es una herramienta que nos permite a los operadores de justicia, así como toda persona que está en el sistema especializado, a visibilizar algunas situaciones en las cuales nosotros no estamos acostumbrados a analizarlas, pero que sí nos permite a nosotros ponernos en la posición de quien solicita el abordaje integral. Por ejemplo, yo puedo decir que ciertos actos desde mi posición no pueden ser protegidos por la ley, pero yo tengo que ponerme en la posición de la persona que solicita las medidas de protección. Por lo tanto, el abordaje, en este caso, del riesgo, es ponerme en la posición de riesgo que tiene la víctima y que podría desencadenar o sufrir un grave daño. ¿Está bien? Por lo tanto, el enfoque de riesgo, aunque no está recogido de manera literal en nuestra normatividad, sí está recogido en el principio de debida diligencia.
porque la Corte Interamericana así lo ha establecido, conforme lo he señalado en esta clase. Pero no obstante, todo el proceso, el artículo que te señala que debemos tener la ficha de evaluación de riesgo, el artículo que te dice de que la medida de protección responde al riesgo, la urgencia y la necesidad del peligro en la demora de la víctima, toda la ley te señala, te indica que tenemos que abordar mediante una perspectiva del riesgo de la persona que solicita las medidas de protección. Por lo tanto, este enfoque de riesgo permite, como incorpora lo de la Convención de Estambul, la valoración, la categorización y la gestión de riesgo del abordaje, que son justamente estas tres herramientas o elementos que establecen la ficha de evaluación de riesgo, pero que es importante que todos lo podamos también analizar sin perjuicio de sin perjuicio de lo que nos pueda decir la ficha. ¿Está bien? Miren ustedes, también nosotros tenemos aprobado mediante un decreto supremo, por lo tanto es una norma reglamentaria, pero una norma peruana, el decreto supremo 04-2018 MIM, que nos dice que es el protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo, ¿correcto? Que son los casos que mayormente pueden llegar a esta gravedad o esta lesividad tan grave como es el feminicidio o la tentativa de feminicidio, ¿correcto? Y es este protocolo que involucra a todas las instituciones, a todo el sistema, en la cual nos habla de la valoración, categorización y riesgo, es decir, desarrolla cómo se debe de realizar esta valoración, categorización y gestión del riesgo. ¿Está bien? Explica o justifica en todo caso de que esta valoración, categorización y gestión nace o se desarrolla con la ficha de valoración de riesgo de la víctima de violencia en pareja, que es una de las que tenemos, que habíamos mencionado, con la que se propone incorporar el enfoque de riesgo. Por lo tanto, también es este decreto supremo en la cual nos habla de la incorporación del enfoque de riesgo y que ya se ha incorporado en los protocolos. También déjeme decir que la guía de medicina legal para el abordaje de la evaluación psicológica también ha considerado el enfoque de riesgo. O sea, por lo tanto, no es un invento que queremos o recogemos otras herramientas que son respetables, evidentemente, para el abordaje, sino que trabajamos o debemos de trabajar con el abordaje que nuestras normas legales han establecido, porque la ley 30.354, su reglamento, pero así también los decretos supremos y los instrumentos institucionales deben de trabajarse en armonía, ¿correcto? Sin salirnos de ese esquema para que haya resultados. Ahora, este tipo de abordaje ha sido recogido por algunos autores, como por ejemplo Vargas Ana Isabel de 2011, que es una autora española, ¿correcto? Respecto a la prevención de riesgo y gestión de riesgo. Es una ponencia, perdón, que se realizó en un congreso de violencia doméstica y la prevención y de género respecto a la prevención de riesgo. ¿Está bien? Esto es muy importante porque, como habíamos señalado, el convenio de Estambul aborda esto de los factores de riesgo. Y nosotros hemos recogido, y Latinoamérica ha recogido mucho respecto al abordaje de países europeos como España, que lo recogió Argentina, que lo ha recogido inclusive ahora último en el 2018 Ecuador también, eh, eh, pero México, Colombia, que son los referentes que yo tengo en Costa Rica también, que yo creo que han abordado o están un poquito más adelantados que nosotros respecto al abordaje. Pero creo que en el marco de nuestra legislación es mucho más completa que en muchos otros países en realidad. Ahora, a diferencia de otros países, en Colombia, por ejemplo, quien hace el abordaje de riesgo es la comisaría, no lo hace el juzgado. El juzgado lo ve en vía de apelación, pero el abordaje lo hace la comisaría. Y en Ecuador han optado de que el abordaje de riesgo lo hagan las instituciones que pertenecen al ministerio, muy parecido al Ministerio de la Mujer, ¿correcto? Y algo muy parecido a instituciones como los centros de emergencia mujer, ¿ok? Pero no tienen esa denominación, no tienen esa función que tiene el Centro de Emergencia Mujer en Perú, pero algo muy parecido en la cual son ellos los que hacen el abordaje, o sea, pasan por el equipo que tienen ustedes,
y son ellos mismos los que dictan las medidas de protección. Igual forma, en apelación lo ven los juzgados de familia. ¿Está bien? Pero es nuestro país, al igual que Argentina, al igual que Chile, en la cual el abordaje lo hacen el Poder Judicial. Muy bien. Uh, Luego tenemos otros protocolos europeos también, como el Protex 2 de 2012, que es la competencia para la evaluación de riesgo y gestión de seguridad para la protección de las víctimas de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, eso también es recogido por nosotros. Acá también nos habla del enfoque de riesgo, ¿correcto? Es un enfoque orientado al riesgo. Orientado al riesgo, trata de identificar y evaluar el riesgo para la mujer y sus hijos a fin de reducir el riesgo de sufrir daño, ¿correcto? La predicción del riesgo es difícil y no es una ciencia exacta. Eso sí es verdad, pero hay que desarrollar herramientas. Por eso, la importancia de la ficha, pero también la importancia de la guía. ¿Correcto? De igual forma, el protocolo de abordaje de las medidas de protección que tiene el Poder Judicial, que también te habla sobre los factores de riesgo, y del protocolo del Centro de Emergencia de Mujer y de la guía de medicina legal. ¿Ok? Creo que son los guías y protocolos más completos de Perú. ¿Podríamos mejorarlo? Yo creo que sí. He leído otros protocolos mucho más que abordan mucho más de otros países, que a mí me gustan mucho, pero creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino, hay que seguir trabajando en eso y de repente seguir unificando criterios sería lo ideal. Creo que vamos bien en la unificación de criterios de instituciones, pero no dispararnos por nuestro lado. Hay que siempre llevar las opiniones de las otras instituciones para que el sistema, todo el sistema nacional, pueda hablar en un mismo lenguaje. ¿Está bien? Ok. Entonces, los factores de riesgo no van a acreditar el acto. Por eso que cuando el legislador modifica, por ejemplo, las medidas de protección de cualquier pregunta, por favor, levanten la mano o lo dan en el chat. No tengo ningún inconveniente. Me he mandado de largo por el tiempo, pero cualquier duda que tengan, levanten la mano o preguntan en el chat eh, 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 para poderlos contestar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, los factores de riesgo no van a acreditar el acto violento, no lo van a acreditar. Consecuentemente, la persona denunciada seguirá siendo inocente porque no pretende el proceso esto. ¿Está bien? Los factores de riesgo son siempre indicadores, que en otras legislaciones se habla de indicadores de riesgo, indicadores de sospecha, no indicios de sospecha, como en muchas jurisprudencia de algunas cortes, porque es difícil, y eso sí lo comprendo yo, cambiar de paradigma de un abordaje a otro, ¿no? O de figuras jurídicas en la cual estamos intrínsecamente arraigados, lo hemos aprendido desde el pregrado, el posgrado, el derecho procesal es una institución ya de por sí importante, pero que no aborda en ninguna parte del derecho procesal general el análisis de factores de riesgo, ¿correcto? O indicadores de sospecha o indicadores de riesgo. Nosotros abordamos los indicios, que es otro tipo de categoría jurídica distinta a los factores de riesgo. ¿Está bien? Entonces hay que ir cambiando un poquito la manera de mirar. Esto toma su tiempo, en realidad es así. Por eso ustedes se capacitan, por eso ustedes se perfeccionan en este tipo de diplomados. Muy bien. Entonces, es como una suerte de predicción. Si a mí me dice de que esta persona es alcohólica y cada vez que toma se enfurece, que cuando toma la cela, ¿correcto? Porque cuando toma, no permite que nadie ejerza sus derechos, ¿ok? Bueno, todo eso me puede llevar a mí todo lo que acabo de mencionar son indicadores de riesgo o indicadores de sospecha. Entonces, todo ello me puede llevar a mí, y ahí sí podemos utilizar la lógica jurídica, a considerar la posibilidad de un alto índice de riesgo. ¿Está bien? Esto puede ser en los niveles de leve, moderado, severo, que permitirá dar una respuesta dentro de ese nivel de gravedad, también el nivel de severidad que se va a establecer las medidas de protección para ser congruente y proporcional
respecto de uno y otro análisis, pero es simplemente una predicción, ¿ok? Por eso que hay una suerte de frustración por parte de los abogados y abogadas, porque dicen, no se ha acreditado si mi patrocinado estuvo ahí, no se ha acreditado, por lo menos con algunos elementos, que mi patrocinado haya cometido el acto violento, porque no hay una pericia psicológica o no hay un certificado médico legal. Es más, muchas salas aún suelen solicitar este tipo de elementos de convicción o elementos probatorios. Sin embargo, o sea, si lo tenemos ahora, pero habría que analizarlo dentro del enfoque de riesgo, pero no dentro del daño del acto violento, porque cambia también todo el sistema de abordaje. Quiero abrir ¿Correcto? la ventanita de allá. Hay un audio prendido, ahorita lo vamos a echar con zapato y todo, ¿sabe quién es? Eh, ok, ya lo apagó, ya lo apagó. Muy bien. Acá está, y como este material va a ser distribuido a ustedes, este es el Comité Interamericano de Derechos Humanos, el informe 2011 de Jessica Leneham versus Estados Unidos, ¿correcto? En la cual nos habla que cuando se dicta una orden de protección, hay un reconocimiento judicial de riesgo. Por lo tanto, lo que hace el sistema judicial es reconocer el riesgo. Y lo que hace un informe del Centro de Emergencia Mujer es reconocer el riesgo. Igual lo que hace el equipo multidisciplinario. ¿Está bien? Inclusive nuestra legislación, si ustedes observan, dice, si el riesgo es severo, la Policía Nacional tiene que iniciar ya el abordaje de protección. Eso significa, al igual como dice acá esta información, eh, todas las instituciones, incluido la Policía Nacional, debe abordar el riesgo de la víctima. En nuestra legislación está expresamente. Nuestra legislación es muy amplia, ¿correcto? En otros países su norma es muy sencilla, ya se desarrolla a razón de protocolos y otros. Nuestra ley es mucho más amplia que muchas legislaciones internacionales. Ok, entonces la policía también debe de abordar el riesgo para justamente hacer una intervención. Incluso dice con el apoyo este, uh, de serenazgo, dice nuestra normatividad. El Comité también Interamericano de Derechos Humanos, en un análisis respecto al acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, establece el diagnóstico de riesgo y dice de que este riesgo debe ser abordado por la judicatura, es decir, por los jueces y las juezas, pero también con el apoyo del equipo interdisciplinario. Acá nosotros, si bien es cierto, no tenemos gran cantidad de equipo, pero sí tenemos varias instituciones que tienen equipo. Uno es Centro de Emergencia Mujer, dos es el Poder Judicial, pero también tenemos la Defensa Pública de Víctimas, que también tiene equipo multidisciplinario, que si bien es cierto, aborda la problemática en el ámbito penal, sin embargo, dichos documentos también pueden ser abordados dentro de las medidas de protección, en todo el sistema en realidad, ¿correcto? Entonces tenemos equipos que permiten el trabajo interdisciplinario. Evidentemente, si tenemos también información de medicina legal a tiempo, también permite un abordaje, ¿correcto? A eso le sumamos nosotros la participación de asistentes, trabajadores del Poder Judicial o de la comisaría especializados. Eso es lo que se busca en realidad en nuestra legislación, en el Sistema Nacional Especializado, que también van a coadyuvar al diagnóstico de riesgo por parte de la judicatura. Para eso es recomendable que el juez pueda disponer de profesionales capacitados, pero que también la judicatura pueda capacitarse para tomar una decisión. ¿Ok? Muy bien. No quiero irme mucho, expandirme mucho, pero para que vean un poco cómo hay normatividad ya preestablecida o informes que la manera del abordaje integral es mediante el abordaje de los riesgos. El Comité de la CEDAW, el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, también ha emitido varias recomendaciones. Una de esas recomendaciones general es la número 35, en la cual uno de sus fundamentos o considerandos o párrafos
habla sobre la prestación de mecanismos de protección adecuados, ¿correcto? ¿Qué es lo que se busca? Adecuados, idóneos, integrales, ¿ok? Para evitar una posible violencia. Para ello, dice la CEDAW, el comité, que los mecanismos deberían incluir la evaluación inmediata de los riesgos y la protección, compuesta por una gran variedad de medidas eficaces. Entonces, atacamos los riesgos, protegemos y abordamos las medidas que deben de ser eficaces para contrarrestar los factores de riesgo advertidos. También la CEDAW nos dice que abordar los factores que incrementan el riesgo de las mujeres a la exposición, a formas graves de violencia por razón de género. Por lo tanto, es una obligación de los estados ya ir entendiendo cómo es el abordaje integral que establece nuestra legislación. Muy bien, quiero avanzar un poquito más. Estos también son otros informes también. Muy bien. Vamos a ver cómo otras legislaciones han abordado o aborda en su sistema especializado, porque hablar de sistema especializado no es exclusivamente en Perú. Los países que trabajan con el abordaje integral de la violencia contra la mujer y el grupo familiar tienen que tener un sistema especializado. Nosotros lo estamos implementando, no son creaciones nuestras en realidad, son ya estudios preestablecidos de cómo se debe de abordar. Nosotros en realidad solamente tenemos 8 cortes en la cual se tiene un presupuesto, un programa presupuestal orientado a resultados, 1002, que permite que todas las instituciones que abordan la violencia tengan este presupuesto para poder tener comisarías, juzgados, fiscalías especializadas, etcétera, etcétera. Una de ellas es la Corte de Lima Este, tenemos Ventanilla, Puente Piedra, tenemos también Cusco, Ancash, el Callao, son, creo que La Libertad también, no recuerdo muy bien, son distritos judiciales que tienen este abordaje. Solamente la Corte de Lima Este, como había referido al inicio, tiene la sala especializada, por lo tanto hasta ahora es la corte más completa respecto del sistema, de alguna forma. Hay algunas cortes que aún inclusive le faltan juzgados penales y fiscalías penales especializadas. Lima Este sí tiene juzgados penales y fiscalías especializadas que abordan este tipo de delitos. ¿Ok? Veamos cómo abordan, por ejemplo, en el caso de México. México tiene su propia legislación, pero también tiene una guía para dictar órdenes de protección. Miren lo que nos dice. Dado que las órdenes de protección deben otorgarse ante un posible riesgo, también habla de la posibilidad de riesgo, no te habla de la certeza de riesgo, por lo tanto no somos unos marcianos, no somos unos extraños a este tipo de abordaje, ¿correcto? No es necesario que las personas juzgadoras cuenten con elementos probatorios como pruebas periciales, copias de carpetas de investigación, testimoniales, actas de matrimonio. Estos medios probatorios no son necesarios. Es lo mismo que pasa en Perú. Acá muchos nos quejamos, sí, pero dictan solamente con la ficha de evaluación de riesgo, con la entrevista de la víctima, con los antecedentes policiales, con los antecedentes judiciales. Claro, porque de alguna forma son los elementos que nos pueden permitir de manera rápida qué factores de riesgo podamos tener. La misma situación sucede en México. Ahora, el que podamos contar con otros elementos como las pericias, los informes, oh, ok, bienvenido, porque eso ayudaría mucho más, sobre todo el informe de trabajo social, ¿ok? ¿Qué más nos dice? Ahorita respondo creo que hay una pregunta, ahorita la respondo. Sí, hay una pregunta, ahorita la respondo. Pregunten, por favor, ¿ya? Esto es así, dice México, porque las órdenes de protección no operan bajo la lógica, los objetivos y los estándares probatorios del derecho penal. Yo diría que dentro del derecho en general no tiene esa visión. Abordar factores de riesgo no tiene la misma visión que los estándares probatorios comunes o procesales que tenemos nosotros en nuestra legislación. Es un cambio de paradigma realmente, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, es algo que... Ok, hay un micro prendido de la doctora Rosaura Castillo. Muy bien. Quisiera saber qué sucede en el caso del padre que se le otorgó el régimen de visita, pero tiene medidas de protección
en la denuncia realiza contra la madre por violencia física y psicológica? ¿Qué prevalece? ¿Cómo se rige? Muy bien, buena pregunta. Eh, eh, el juez de familia que ha sentenciado un régimen de visita es el juez de fondo, que ve una pretensión de fondo, ¿correcto? Es el juez común, ¿está bien? El juez de medida de protección es que ve el riesgo, ¿correcto? Muy bien. Si el juez que ha dictado las medidas de protección advierte que hay un riesgo inminente respecto de los hijos también, puede ser que suspenda el régimen de visita. Si eso es así, tendrá que comunicar al juez que dictó la sentencia de régimen de visita o la cautelar para que suspenda su resolución judicial a mérito de estos factores de riesgo, ¿correcto? ¿Esto es eterno? No, no es eterno porque va a ver la posibilidad de tener una suspensión momentánea, provisional, mientras que hayan estos factores de riesgo. ¿Qué pasa si el juez no ha dictado la suspensión de un régimen de visita? Bueno, no se suspende el régimen de visita. Sin embargo, si considera a la persona afectada o la probabilidad de que haya una situación de riesgo de sus hijos también, puede poner de conocimiento ella que hay una medida de protección a su favor y solicitar la suspensión del régimen de visita. Esto será evaluado por el juez o la jueza. Ahí, como no hay una orden judicial, será discrecionalidad mediante la motivación razonada si lo considera pertinente o requiere otras evaluaciones en ejecución para dicha suspensión. Por lo tanto, el solo hecho de que haya una medida no necesariamente automáticamente se suspende el régimen de visita. Pero si el juez de medida que vio riesgo advirtió que hay riesgo inminente de los niños, sí puede suspender la orden judicial dada. ¿Por qué todas las medidas de protección siempre se confirman ello? ¿Se debe a que la víctima es mujer? No. Por ejemplo, en la sala que tenemos nosotros, hemos anulado o hemos revocado algunas medidas de protección. Lo que pasa es que no todos los abogados y abogadas abordan correctamente los agravios, por ejemplo. Si un agravio es que no se ha acreditado que su patrocinado es culpable, ese agravio se va a desechar muy rápidamente y por lo tanto, al ser el único agravio, se va a confirmar las medidas de protección. ¿Está bien? Sin embargo, tenemos abogados que dicen, doctor, esta medida de protección me parece excesiva, no es proporcional, no es razonable, a razón de que no se han advertido riesgos graves, porque la judicatura ha advertido solamente tales riesgos. Por lo tanto, el retiro del hogar no es proporcional. Entonces, no fuerza a la sala a merituar si realmente hay una proporcionalidad y una razonabilidad. Y en muchos de los casos hemos revocado algunas medidas de protección. Lo otro es que algunos abordan los contextos de violencia contra la mujer. Es decir, lo que dice es que el juez no ha motivado o no existe, por lo menos en este estadio, que haya la imposición de un estereotipo de género, sino que ha sido un conflicto producto de situaciones circunstanciales. Por lo tanto, no ha meritado las medidas de protección. Entonces, también eso se puede declarar la nulidad para que motive el juzgado o se puede revocar porque la sala observa de que no hay su condición de tal, que es el término que utiliza el legislador. Por lo tanto, el gran problema no es por qué confirma la sala, sino es qué agravio están colocando ustedes en la apelación, que no tiene nada que ver con el sistema especializado. Por eso están ustedes acá, para especializarse y ver realmente en la resolución qué agravio es acorde a la ley, porque todo agravio que no sea acorde a la ley, tengan por seguro, se le va a contestar, pero se le va a decir, no es conforme a la ley busca los factores de riesgo, la ley no busca la sanción, usted lo va a ver en el proceso penal, o sea, hay respuesta para eso, así que hay que ver qué agravios realmente deben ser considerados. El juez podría variar el régimen de visitas y que un familiar sea quien ayude a los niños, puede ver a su padre. Sí, el juez podría, esto es muy interesante porque es verdad, inclusive si es que hay algo que usted considera de que al verse suspendido muy drásticamente el régimen de visita puede variarse o en apelación decir, ok, no estoy disconforme con la medida de protección dictada, pero sí me afecta el régimen de visita, que es la cautelar.
¿Por qué? Eso es interesante, ¿ah? Porque no me voy por todo, porque a veces me voy por todo o me voy por todo, pero sé que lo que más quiero es el régimen de visitas. Por lo tanto, propongo que el régimen de visitas se dé, por ejemplo, en una sala de encuentro familiar del Poder Judicial o que se dé de manera supervisada por el equipo multidisciplinario, aunque sea virtual, o que se dé supervisada por otro familiar, ¿correcto? También es perfectamente posible. Dar algunas propuestas es importante, o si no, le dejamos a libre albedrío del juzgador, evidentemente lo va a tener que motivar, lo va a tener que justificar, que permitirá una variación. Sí es perfectamente posible de que el juez de violencia pueda variar también. Eh, ok, ok, acá hay otro. ¿Qué puede hacer el personal de la escuela donde un niño muestra su parte íntima a las compañeritas? Ok, va a depender mucho de la edad de la persona. Ok, si es mayor de 14 años, está cometiendo una infracción. Si bien es cierto, hay un proceso diferente al de adulto, sigue siendo una infracción porque está cometiendo un acto que podría tener, y digo podría porque va a depender de la investigación, lo que conocemos como actos libidinosos, o que tenga una connotación libidinosa, o sea, una connotación sexual. ¿Está bien? Si es menor de 14, hay un proceso especial de tutela, no es penal de infractor, menos penal de adulto, en la cual probablemente se vaya a abordar la problemática de la educación sexual que falta en este niño, ¿correcto? En ambos casos, al ser personas menores de 18 años, no necesariamente vayan a llegar a judicializarse, sino que de repente, conforme a el abordaje que haga Fiscalía de Familia, que es el primero que va a abordar, se pueda dar medidas de trabajo en la educación sexual. Respecto a los centros educativos, evidentemente los centros educativos tienen que ya ir interiorizando, por lo menos en esa clase en específico, el comportamiento, la educación, las reglas de conducta para disminuir justamente esta problemática que se puede presentar y que se presenta porque los niños de esa edad están lo que se conoce en el ambiente psicológico como el despertar sexual. Y usualmente la práctica del despertar sexual lo hace explorando su propio cuerpo, lo que ustedes todos hemos pasado por eso, ¿correcto? O explorando el cuerpo de los demás, ¿correcto? O realizando actos de connotación sexual justamente para demostrar ese ímpetus, perdón, sexual que tiene. Eso puede ser abordado, evidentemente, por la familia, por profesionales en psicología, por la escuela. Hay que trabajar en eso. ¿Está bien? Ok, muy bien. ¿Qué determina que solo se constituya un conflicto familiar y una violencia familiar? Ah, qué interesante, doctora Verónica. Muy bien, muy buena pregunta. Sí, hay diferencias porque, mire, tanto en violencia familiar como en conflicto puede haber riesgo, en ambos. Porque, mire, el que sea una persona menor de 18 años es un riesgo. Y el riesgo se va a incrementar dependiendo si tiene de 1 a 8 o 1 a 4, en la cual el niño no se expresa muy bien normalmente, y va a ir disminuyendo el riesgo por la edad si es que es un adolescente, ¿correcto? Por lo tanto, siempre habrá riesgo si es que hay conflicto, evidentemente. ¿Cómo se diferencia? La diferencia está en la intencionalidad. ¿Qué es lo que busco? Y la intencionalidad tiene que ver con el contexto y la respuesta del contexto. Cuando hay violencia puede haber una acción física o psicológica que puede ocasionar un daño. En la sexual no hay duda, porque la sexual sí tiene una intencionalidad de agredir la integridad sexual de la persona, sobre todo si son niños, niñas, adolescentes. Por lo tanto, ahí no hay duda, no existe un conflicto. Siempre habrá un daño sexual. Eh, a no ser que evidentemente en un tocamiento sea pues un rozo no intencional, ¿correcto? Bueno, esa es otra situación. Eh, en los casos de violencia física y psicológica, sí es muy probable que haya una confusión porque puede haber una agresión física, pero no necesariamente, o psicológica, pero no necesariamente está contextualizado o tiene una finalidad. La finalidad de la violencia siempre será subordinar, mantener a la persona en subordinación, en desigualdad, en asimetría. El conflicto no, es circunstancial, pasa, sucede.
puede repetirse, sí puede repetirse inclusive, pero no quiere someterse, no quiere someter a alguien. Busca algo, ¿correcto? Pero no es el sometimiento, ¿correcto? Por ejemplo, si yo fallece un familiar al cual yo he dado de cuidar a uno de mis hermanos o hermanas. Yo me entero que falleció por probablemente una negligencia, un descuido, qué sé yo. Y yo me molesto y llego al el velatorio y increpo a ese familiar y le busco una incomodidad. Y por lo tanto lo golpeo. ¿Hay una violencia física? Claro que hay una violencia física, pero ¿es un conflicto o es una violencia protegida por la ley? Porque violencia es todo. Una cosa es la violencia en general y otra cosa es la violencia que protege la ley. Y en este caso no estamos ante una violencia porque yo no pienso subordinar a mi hermano, sino que es un acto emocional que yo he tenido respecto a lo que ha sucedido respecto a la muerte de un familiar. Y ante considerar de que no ha cumplido con su deber, he actuado de manera violenta, por lo tanto no hay un abordaje por parte de la ley, es un conflicto. ¿El conflicto puede ser sancionado? Claro que sí, porque hay un daño. Hay delitos en los cuales solamente importa el daño, o sea, la intención de dañar, ¿correcto? Yo la intención de lesionar, no importa por qué, sino yo te lesiono, yo te golpeo. A cambio, en la violencia en general, la violencia doméstica, la violencia de género, sí importa por qué te daño, porque tiene que tener una connotación de asimetría entre la persona que daña y la persona que es dañada. A cambio, en el conflicto, que también es perfectamente punible en algunos casos, no tiene esa intención, la intención es de golpear, ¿correcto? A alguien por otros motivos, por diferentes motivos. Muy bien, voy a avanzar un poquito y de ahí voy respondiendo otras preguntas. Muy bien, ¿qué más nos dice México? México también hay una etapa medular del proceso dedicado a las medidas de protección. En términos prácticos, lo que se va a preguntar o que la persona que va a dictar la medida de protección tiene que preguntar cuáles son las órdenes de protección que una persona beneficiaria necesita para reducir sus actos de riesgo, particularmente. A veces no se entiende mucho. Yo escucho mucho a los colegas que dicen, si ya tengo todos los elementos, ¿por qué no dicto las medidas de protección? ¿Por qué tengo que llevar audiencia? Y la razón de ser es, al igual que otros países, es que la audiencia nos permite a nosotros ver cuáles son las circunstancias particulares que tiene la víctima para dictar una medida de protección. O sea, ¿cómo te ayudo? Es la pregunta para disminuir esos riesgos. Y muchas veces la respuesta lo tienen ellos mismos. Aún muchos jueces y juezas creen que la audiencia es para actuar medio probatorio o para tomar la declaración de los hechos de violencia de la denuncia. Y no es esa la finalidad. Yo no sé por qué no se orienta con otros protocolos de respecto al abordaje internacional para poder realmente hacer correcto y dar las medidas más idóneas, ¿correcto? México también aborda las órdenes mediante la idoneidad de la medida. Nosotros, Perú, también hemos acogido esa misma finalidad. Muy bien, entonces también hace la valoración de riesgo, ¿ok? ¿Qué significa la valoración de riesgo? Esto es importante porque acá en Perú también debemos de hacerlo. Y la guía del Centro de Emergencia Mujer aborda muy bien esa valoración de riesgo. Es uno de los protocolos, pero uno de los protocolos que desde mi punto de vista aborda muy bien los factores de riesgo, ¿ok? Nosotros tenemos que analizar en un caso en concreto cuáles son los elementos para eso hay que identificarlos, que consideramos son relevantes para poder abordar integralmente el caso de supuestos actos de violencia. Entonces nosotros podemos abordar, por ejemplo, la literatura nos dice que esta es una persona que es dependiente económicamente, que hay armas de fuego, que esta persona es subordinada, que hay un control por parte de su victimario, ¿correcto? Entonces, esos son factores de riesgo. Yo lo empiezo a identificar en el caso, no me lo puedo inventar. Tengo que identificarlo, cada uno de estos, y luego clasificarlos para poder establecer cuál es el nivel de riesgo, ¿correcto? Yo puedo utilizar una tabla que en muchos países se utiliza, Perú también, en la cual le doy cuantificación a cada uno de los factores de riesgo que he advertido, así como la frecuencia
y la probabilidad. ¿Está bien? Y arroja un cuánto y ese cuánto me va a permitir un nivel de riesgo. Lo otro es que los jueces lo puedan advertir justificadamente porque consideran que tales factores de riesgo que no están en la ficha, pero que sí lo han advertido en el caso en concreto, permitirían elevar o disminuir el nivel de riesgo que tiene la supuesta víctima. ¿Está bien? Y en su conjunto recién permitiría el determinado de una orden de protección. Esto lo tiene México en su guía, ¿correcto? Perú, también lo tenemos nosotros en nuestro protocolo para el dictado de medidas de protección, la valoración de riesgo, pero que es importante que aprendamos nosotros cada día más a interiorizar, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de la ficha de evaluación de riesgo. La ficha de evaluación de riesgo permite justamente como un instrumento el dictado de las medidas de protección. Ahora, esto nos va a permitir qué tan grave está la situación en cada caso en concreto y para ver qué medidas son más necesarias. Pero como habíamos señalado, también no son una prueba tasada, o sea, no es que los jueces a rascatabla deberían establecer lo que dice la ficha de evaluación de riesgo, ¿correcto? Porque debería permitirse el análisis de la ficha. Por ejemplo, otros países cuando abordan la entrevista con la supuesta víctima o con el supuesto o con el denunciado, en todo caso, se permiten de que se tenga que contrarrestar o recabar información de lo que dice la ficha de evaluación de riesgo, porque la ficha da una pregunta y una respuesta a seca, una respuesta objetiva, pero para contextualizar esa respuesta a veces es importante preguntarla, ¿no? Para ver justamente ver el nivel de gravedad que pueda contener ese factor de riesgo que se tiene que abordar. Criterios para el dictado de las medidas de protección. Nuestra legislación establece cuáles son esos criterios de abordaje. Primero, nos dice la ficha de evaluación de riesgo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es un elemento, es una herramienta, pero muchas veces no vamos a contar con la ficha, como hemos mencionado, solamente está para 3 grupos de categorías de sospecha. Pero también podemos contar con los informes sociales. Ahí yo incluiría también los informes psicológicos si se tiene a la mano, con la finalidad de que abordemos todos los factores de riesgo que estos profesionales o la misma ficha han podido recabar. Pero también tenemos factores de peligrosidad como los antecedentes policiales o antecedentes penales que nos van a decir a nosotros que esta persona es peligrosa. Ok, no es que se está estableciendo la punibilidad o presumiendo que es culpable de otros hechos en los cuales ha sido denunciado, sino que este abordaje nos permite a nosotros establecer que si una persona tiene denuncias anteriores de otras parejas o tiene denuncia de agresión de otras personas como vecinos, como sus compañeros de trabajo, es que hay un impulso que no puede mantener. Es culpable, es inocente, no, pero por algo lo denuncian tanto, ¿no? Y de alguna manera denota peligrosidad en este caso. ¿Está bien? La relación entre la víctima y la persona denunciada. ¿Qué tipo de relación contextual tiene? Si hay una dependencia, una subordinación, control, un contexto de relación de responsabilidad, de confianza, de poder, que haga de alguna manera como un indicador de que esta persona se encuentra en una posición distinta, desigual, respecto de quién es su supuesto agresor o agresor. La diferencia de edades, no es lo mismo un niño de 1, 2, 3 años a un adolescente de 15, 16, tampoco es lo mismo una persona adulta mayor de 80, de 90 años, que permita también una desigualdad. Las condiciones de discapacidad de la persona que solicita las medidas de protección, la situación económica y social de la víctima, porque es distinto a alguien que trabaja, a alguien que se ha dedicado a la labor doméstica todo el tiempo, porque no sabe cómo es trabajar, va a tener una dependencia económica de todas maneras, o sea, va a depender mucho de ese factor. La gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo tampoco un maltrato que una afectación psicológica, un daño psíquico o lesiones graves, ¿correcto? O una tentativa de feminicidio, ¿correcto? Por lo tanto, la gravedad del hecho es importante. No estamos hablando de todo la esfera, ¿correcto? Del delito, porque eso lo va a ver el fiscal penal, sino estamos hablando simplemente del hecho denunciado, qué tan grave es, como por ejemplo los delitos de tocamientos indebidos,
de violación sexual, entre otros, ¿correcto? Esto no es cláusula cerrada, sino es apertus y por lo tanto denotan cualquier otro aspecto que vaya a denotar vulnerabilidad de la víctima y peligrosidad. ¿Qué es esto que nos dice el artículo 33 del texto único ordenado? Pues son factores de riesgo, son factores de peligrosidad y situaciones de vulnerabilidad. Consecuentemente, esto reafirma la posición que nuestra norma legal aborda mediante el enfoque del riesgo de la supuesta víctima, más no del principio precautorio, ¿correcto? Entonces, consecuentemente, esta es la forma como deberíamos recabar los elementos. Entonces, ustedes acá no ven si es que se acredita el hecho violento o si la persona es responsable o si no hay elementos respecto al hecho o la verosimilitud. No existe esta situación, sino que se analizan situaciones que van a denotar posiciones vulnerables o peligrosidad por parte de la parte denunciada, que son factores de riesgo. Ahí podemos agregar lo que ha abordado la guía de medicina legal, así como el protocolo del Poder Judicial y el protocolo del Centro de Emergencia Mujer, que son los factores protectores. Porque los factores protectores lo que nos van a permitir a nosotros es justamente en dónde podemos nosotros coger para poder dar medidas de protección más idóneas, más eficaces. Es decir, si tiene familia que pueda proteger, involucrar, ¿correcto? Si trabaja, también es un factor que puede ayudar, ¿correcto? Factores que que no son negativos, sino positivos y que van a permitir justamente balancear un poco las medidas de protección que sean más adecuadas para la vida. Muy bien, voy a responder algunas preguntas. Ok. La problemática familiar, nos dice la doctora Rosaura, podría ser que fuera un niño abusado en este caso. Ok, y no entiendo mucho la pregunta, pero entiendo que eh, la problemática, si el niño es abusado, entiendo yo, sexualmente, porque abuso es muy amplio el término, pero entiendo que quiere decir sexualmente, puede ser una problemática familiar. Ok, la dinámica familiar, ¿correcto? Son diferentes en cada familia. Eso significa de que en algunos casos, lo que permite es que haya una suerte de negligencias o falta de educación en casos específicos respecto al comportamiento sexual de alguien. Pero también la problemática no solamente es familiar, sino por parte del Estado, porque en qué medida los centros educativos forman a nuestros estudiantes más allá de lo académico respecto al desenvolvimiento sexual en su vida diaria, ¿no? Antes nosotros teníamos, yo me recuerdo mucho, a mí me ayudó mucho, un curso de educación familiar. Entiendo que ahora está dentro de la educación cívica, no sé si se llamará todavía educación cívica, ¿no? Creo que es personal social, porque mi hijito, mi hijo tiene, primero mi hijo mayor tenía unos cursos distintos a los míos, ahora mi hijo tiene, el segundo tiene otros cursos distintos a lo que mi hijo, pero no le veo yo un abordaje. En algunos colegios sí, en el colegio que él estudia sí hay un abordaje, pero no necesariamente el que antes se hacía como un curso, ¿no? Eh, pero bueno, es un problema del Estado también, porque en la medida de que esto sea un tabú sobre el abuso sexual, y los niños ni adolescentes no van a poder orientarse respecto a ello. Y muchas veces los padres de familia quieren que esa orientación se lo dé un tercero y no necesariamente el niño, niña, perdón, los padres de familia. Y a veces lo aprenden fuera de casa y se aprovechan justamente de esa situación, se aprovecha de esa situación pues los abusadores, ¿no? Porque estos niños al desconocer están en una situación de vulnerabilidad. Ok, gracias. Eh, Doctor, habló de debida diligencia y de medidas integrales, ¿correcto? ¿Qué sucede si después de dictado las medidas existen protocolos que te permiten orientar qué hacer después de dictado la medida? Se ha visto casos que se han dictado medidas no idóneas, se estarían cumpliendo con la debida diligencia. Muy buena intervención, doctora, no sé si Chanita me dice acá, ¿ok? Muy buena intervención porque sí es verdad. Para mí,
y creo que para la gran mayoría, inclusive hay un informe también de la CEDAW que señala de que si la ejecución no es adecuada, la ejecución hace de que el riesgo incremente, ¿correcto? Y hay una preocupación por la comunidad internacional que aborda estos temas, sobre todo agresiones a la infancia y la de género y adultos mayores, que establecen de que si no hay una ejecución acorde, de nada serviría el dictado de la medida de protección. Por lo tanto, la parte más importante, más trascendental del proceso desde mi punto de vista, y conforme lo acabo de mencionar, es la ejecución. Sin embargo, esto se ha dejado de lado, a razón de que solamente se quiere, de alguna forma, o es medible las medidas de protección. La ejecución no es medible. En muchas de las cortes lo que se ha hecho es archivar la ejecución, sobre todo al inicio de la ley, ¿correcto? En la actualidad se trata de ejecutar, sin embargo, esa ejecución se da solamente a razón del conocimiento de un nuevo acto de violencia, pero no porque la policía tampoco se da abasto para ejecutar en todos los casos. Por eso la importancia de diferenciar, y muy buena la pregunta de una de las colegas, cuándo estamos en un conflicto y cuándo estamos en violencia. Porque si nosotros consideramos de que todo acto de daño es violencia, no estoy en desacuerdo en eso, pero violencia dentro del marco de la ley me refiero, pues vamos a saturar todo el sistema, vamos a saturar los centros de emergencia mujer, vamos a saturar el Ministerio de Salud, los centros de atención comunitario, vamos a saturar la Policía Nacional, vamos a saturar el CAI, y por lo tanto el abordaje tampoco va a ser integral, ¿correcto? Por tanto, la ejecución tampoco va a ser adecuada, no va a ser idónea. Entonces, ese es un problema, por empezar por ahí. Nosotros hemos revocado bastantes medidas de protección que no deberían darse, problemas de patrimonio, problemas de divorcio, problemas que tienen que no es urgente, puede ser riesgoso, pero no es urgente, deberían ir al proceso común para centrarnos realmente en las que corresponde. Y en la actualidad, muchos jueces, por lo menos en mi corte, están denegando las medidas de protección, inclusive así el Centro de Emergencia Mujer haya dictado informes psicológicos con afectación o informes de trabajo social con factores de riesgo. De igual forma, porque no está el contexto, ¿ok? Esa afectación puede verse, o sea, serviría, claro que sí serviría, pero en otro tipo de procesos, no en el proceso de la ley de enmendamiento de 1964, porque lamentablemente está siendo mal utilizado el proceso. Entonces tenemos que ser mucho más rigurosos, porque imagínense, podemos proteger a 1000 personas, de las cuales 500 no debieron dictarse las medidas de protección. Y quizás en las otras 500 que que sí deben ejecutarse de manera correcta, haya una posibilidad de un feminicidio. Entonces hay que ver esa situación. Esperemos que en algún momento tengamos, por ejemplo, juzgados de ejecución, que sería lo ideal, ¿correcto? Para que se encarguen perennemente en la ejecución de las medidas. Es decir, que gestionen, que pidan informe, que vayan a la casa, que verifiquen ellos mismos, que los mismos jueces vayan, porque a veces el impacto de que ve un supuesto agresor o agresora del juez con la medalla dentro, con la policía al costado, la fiscalía, a levantar acta, a verificar, a escucharlo, da otro impacto, ¿no? La presencia judicial siempre es importante. Yo discrepo mucho con los colegas que piensan que este tipo de proceso es de escritorio. Este tipo de proceso no es de escritorio. Este tipo de proceso es de un abordaje más personalizado, ¿correcto? Ese es el tipo de proceso que lamentablemente por la carga procesal no se puede hacer. Es así, tenemos que decirlo con su cuatro letras, pero yo espero que en algún momento se pueda realizar como corresponde. Ok, ¿qué pasa cuando no hay régimen de visitas y los hijos se encuentran separados de su padre y la madre sufre maltrato psicológico de su actual pareja? ¿La madre puede mandar a sus hijos con su papá? Ok, entendemos que estamos ante un caso en el cual no hay tenencia, no hay régimen de visita. Los niños viven con mamá y sufre actos de violencia de su actual pareja. Bueno, lo ideal es que hay que separar a la actual pareja, ¿correcto? No necesariamente la opción tendría que ser, oye, llévate los hijos el papá,
podría ser una opción, pero de repente los hijos no quieren apartarse de la madre. Inclusive apartándolo de la madre, ellos van a seguir sintiendo una violencia indirecta porque saben que sigue siendo violentada la madre por su actual pareja. ¿Correcto? Por lo tanto, la primera opción no debería ser esa. La primera opción debería ser que se aparte a la pareja. Él es el factor de riesgo, ¿correcto? Entonces, el retiro del hogar, la aproximación, etcétera, etcétera. Cabe la posibilidad de que esta persona, la supuesta agraviada, lo reincorpore al hogar, no acate las medidas de protección. Sí, hay esa posibilidad porque el ciclo de la violencia hace eso, ¿correcto? Entonces, habría que ver si es que esa situación agravia a los niños. Por lo tanto, sí es perfectamente posible que se dé una tenencia provisional al padre, ¿correcto? Porque es preferible primero la familia extensa o la familia nuclear que un acogimiento de terceras personas o un acogimiento institucionalizado, por lo que se llama el centro de atención residencial, que es última ratio o último recurso. ¿Está bien? Sí es perfectamente posible, pero no sería la primera opción. ¿Está bien? Ok, muy bien. Los efectivos policiales, por la naturaleza y sus funciones, portan arma de fuego, ¿correcto? Ello va a ser un factor, ello va a ser un factor de riesgo severo. ¿De qué manera aborda la judicatura estos casos? Teniendo en cuenta que un efectivo policial no posee arma de fuego particular, es solo hecho de tener conocimiento del uso de manejo de armas de fuego. Lo vuelve un peligro para la presunta víctima. Ok, no solamente los efectivos policiales, sino también los militares, ¿correcto? De cualquier nivel. Todos ellos tienen conocimiento para manejar un arma, ¿correcto? Consecuentemente, es un peligro, es un factor de peligro. ¿Puede ser un factor de riesgo severo? Sí. Así sea un arma, así no tenga bajo su posición un arma o solamente utilicen el arma oficial, que en la práctica son muy pocos los efectivos policiales y militares que tienen un arma oficial. ¿Y por qué? Porque el Estado no tiene la capacidad para comprar la cantidad de armas para que todos puedan tener. Y muchas de esas se suelen malograr y evidentemente no se pueden reponer. Entonces hay un grupo de efectivos que tienen arma propia. ¿Está bien? Eh, pero el solamente conocimiento del manejo de armas es un riesgo porque se puede conseguir el arma en otro sitio. Y sí se podría decir una máxima de experiencia porque ya ha sucedido que muchos efectivos policiales lamentablemente han cometido actos de feminicidio o por lo menos han disparado al aire o han intentado disparar a los miembros de la familia con el arma, sanos o en estado de ebriedad, ¿correcto? Pero, o en estado de ebriedad. Consecuentemente, sí está considerado como un peligro. Por lo menos nuestra sala lo ha considerado así también. Eh, ¿Qué dice? No, no, hay una palabra que lo escribió mal. Caso anterior del niño que mostraba sus partes de su compañero. Ah, ya, ya. Ok, nos está repreguntando sobre el caso del niño que mostraba sus partes íntimas a su compañero. ¿Podría tratarse de un niño abusado? ¿Debería hacerse un equipo multidisciplinario? Sí es probablemente de que él haya aprendido eso o en redes sociales o en porque alguien se lo enseñó, porque lo vio a alguien o alguien abusó de él. Sí, es perfectamente posible, no se puede descartar. ¿Cómo se aborda eso? Primero, si el centro educativo tiene un profesional en psicología, es importante que aborde el profesional en psicología, que es parte también de abordar el riesgo dentro del mismo centro educativo. ¿Está bien? Si es que el profesional en psicología que va también a hablar con los padres, porque hace un abordaje no solamente en el niño, sino también en la familia, advierte algunos indicadores, porque ellos no hacen un abordaje ni forense, ni especializado que hacen las otras instituciones, sino hace un abordaje clínico, educativo, especializado dentro de detectar situaciones especiales dentro del centro educativo. Entonces, si considera de que hay algunos indicadores de abordaje respecto a riesgo de contenido sexual, si es
recomendable y es una obligación por parte del centro educativo poner de conocimiento a las autoridades. ¿Está bien? Ok. Respecto a la vigencia de las medidas, ¿estas en razón del archivo de investigación a nivel penal o absolución se dejan sin efecto, operan de manera automática o es un deber del Ministerio Público informar al igual al juzgado? Ok, no operan de manera automática. Hay una casación sobre desobediencia y resistencia a la autoridad en la cual dice la Corte Suprema que, que al haber hecho ingresar al victimario al hogar, cesa el riesgo, dice. Pero esa información es una apreciación del colegiado supremo, porque en realidad eso no dice la ley. La ley dice de que el riesgo va a subsistir mientras que el riesgo subsiste, ¿correcto? Por lo tanto, ¿quién mide el riesgo? El juzgador. Debe emitir un pronunciamiento judicial para que archive el caso. Mientras que este no archive, no importa si sea absuelto o sea archivado el proceso penal, ¿correcto? Subsiste el riesgo. Consecuentemente, el fiscal y el juez penal, conforme a ley, están en la obligación de poner de conocimiento de que hay, que se ha concluido con el proceso penal para que el juez de familia haga una nueva evaluación. Si no pone de conocimiento, es muy probable que el caso siga ahí. ¿Está bien? Y muchos fiscales y muchos jueces no ponen de conocimiento en la resolución. O poniendo de conocimiento en la resolución, los secretarios y auxiliares no realizan esa labor. Por lo tanto, es importante que los abogados, abogadas que asesoran a estas personas denunciadas puedan realizar o el seguimiento del cumplimiento de la orden, si ya lo ordenó, o si no habiendo ordenado, solicitar de que lo remitan o solicitar las copias para que lo presenten en el juzgado. Es importante también que haya la resolución de consentida, en ambos sean el fiscal para que sea cosa decidida o en el juzgado penal para que sea cosa juzgada. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. Para que haya un nuevo pronunciamiento. Muy bien, hasta aquí concluimos con las preguntas, avanzamos un poquito más antes de concluir con la clase del día de hoy. Muy bien, entonces vamos un poquito a lo que nos acaban de conversar los colegas sobre la idoneidad, ¿no? Entonces, como la comunidad internacional, los expertos, las expertas hablan que las medidas integrales mediante el principio de debida diligencia tienen que cumplir con medidas idóneas, ¿correcto? Nuestra legislación ha considerado que las audiencias mediante la oralidad permitirán que hayan medidas idóneas, ¿ok? Para salvar su integridad física, cultural, psicológica, sexual, etcétera, etcétera. En la última modificación al Decreto Supremo 09/2023, ha considerado el legislador que para que haya una medida idónea, una protección y cautelar idónea, estas medidas tienen que ser adecuadas, oportunas, integrales y ejecutables. Esto en razón del protocolo, perdón, del manual de medidas de protección de violencia contra la mujer y el grupo familiar que lo redactó el doctor Cristian Hernández con una representante de la PNUD, que de alguna forma fue el primer abordaje por parte de la Comisión de Género del Poder Judicial de la PNUD para trabajar el tema de las medidas de protección. Claro, el abordaje que hace esta obra es mucho más amplio, aborda inclusive el proceso penal. Desde mi punto de vista muy buena, pero digamos que hay que saber en qué parte está lo que corresponde al proceso penal y lo que corresponde al proceso de medidas de protección. Por lo tanto, alguien especializado sí lo puede comprender, ¿correcto? Pero la parte que creo que más aborda y que me parece a mí muy relevante y por ese motivo lo propusimos, me incluyo ahí en la propuesta para que se incorporara en la legislación, es justamente el abordaje de la medida adecuada, oportuna, integral o ejecutable. ¿Cuándo hablamos con medidas adecuadas? La medida es adecuada cuando hay una correcta valoración del riesgo de la víctima. ¿Está bien? Es decir, cuando el juez identifica de manera correcta cada uno de los riesgos de la víctima, estableciendo de que el riesgo es dinámico, es decir, que puede variar, no necesariamente porque la ficha rojó leve hasta que haya la audiencia o inclusive en el seguimiento de las medidas de protección,
este riesgo puede variar, puede convertirse en moderado, puede convertirse en severo. Tanto es así que estando en severo, pero puede disminuir justamente para que el riesgo cese, tiene que disminuir, es porque el riesgo es dinámico, puede variar. Por ese motivo es que este manual considera que la única persona encargada de medir el riesgo es el juzgador o juzgadora. Inclusive este manual indica de que el riesgo no es igual a la ficha de versión de riesgo, ¿correcto? Necesariamente. ¿Puede coincidir el juzgador con lo que dice la ficha? Sí, pero no necesariamente es igual al riesgo, porque el riesgo siempre, de manera motivada, lo tiene que establecer el juzgador o juzgadora. La medida tiene que ser oportuna, dice el autor, porque va a responder justamente al ciclo de la violencia o a la progresividad de la violencia, al incremento de la violencia, ¿ok? Y justamente es lo que se trata de evitar, es que se incremente o que siga el ciclo de la violencia, interrumpir ese ciclo. Las medidas son integrales porque muchas de estas medidas por sí solas no van a surtir efectos porque son prohibitivas. Y en el Perú, la prohibición muchas veces es un saludo a la bandera, ¿correcto? Por lo tanto, tienen que ser integrales y tienen que estar reforzadas con medidas cautelares. Al estar reforzada con medidas cautelares ayudará mucho más a la ejecución. Por ejemplo, si yo prohíbo a la sustracción o retención de los niños, niñas, adolescentes. Ok, pero para eso le tengo que dar a la madre o al padre que va a tener a los niños una tenencia provisional y eso se da con una cautelar. ¿Está bien? Y así otras cautelares. Las medidas tienen que ser ejecutables, es decir, que la orden tiene que ser tan precisa para que al final se pueda ejecutar. Primero, y la orden tiene que ser razonable. Por ejemplo, si yo vivo en el mismo edificio y no he dado un retiro del hogar, yo no puedo decir, pues, oiga, no hay prohibición de acercamientos a 500 metros a la redonda, porque ¿cómo me voy a cruzar yo con esa persona? Esa medida no es ejecutable, no se va a poder ejecutar. ¿Está bien? Otra medida no es ejecutable cuando no se indica la forma, el modo, el lugar, el tiempo en la cual se va a realizar esa medida de protección. Asimismo, las responsabilidades que cargaría la persona que debe de llevar a cabo la ejecución, es decir, el comisario del sector, el policía o la institución encargada de la ejecución, así como la persona agresora. Y muchos dicen, los policías se quejan cuando van a hacer un retiro del hogar, por ejemplo, y las personas no quieren cumplir. Claro, es que la medida no es ejecutable porque no dice qué debe de hacer el efectivo policial. Y siempre se dice, pero el efectivo policial ya sabe. Bueno, es que lamentablemente no sabe, pues si muchos efectivos policiales tienen cierto temor también de ser quejados. Bueno, la orden tiene que ser completa. Usted lo va a ejecutar, usted va a notificar o componer de conocimiento las medidas de protección a la persona. ¿Ok? Número 2, usted le va a decir que tiene que retirarse del domicilio porque está ordenado, una vez ya teniendo el conocimiento de la misma. Si la persona hace caso omiso a la, a, a la orden judicial, se encuentra en flagrancia de delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, por lo tanto, usted puede detener a la persona, ¿correcto? Está dentro de su facultad el detener a la persona en flagrante delito. Sin perjuicio, se dispone la detención por 24 horas hasta que cumpla la medida de protección por orden judicial. ¿Está bien? Se hace el apercibimiento. De igual forma, si a otras personas intervienen para interrumpir la diligencia judicial, también están en desacato a la orden judicial, por lo tanto están en flagrante delito. De igual forma, pueden ser retenidas para la identificación correspondiente de la comisaría del sector. En caso de sucedan estas acciones, poner de conocimiento inmediato a la judicatura para que se constituya a la comisaría en el momento que, de la ejecución de la misma. Okay. O sea, está mucho más claro, ¿no le parece? O sea, no hay duda de lo que el efectivo policial vaya a realizar. La medida tiene que ser ejecutable. Solamente así nosotros podríamos decir que estamos ante una medida de protección idónea y que podría tener una alta probabilidad de que sea eficaz y efectiva al momento de dictado las medidas de protección. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Yo quiero saber si es que hay alguna pregunta de parte
de ustedes, si alguien quiere levantar la mano al respecto. Yo creo que es mi única clase con ustedes, no estoy muy seguro. En todo caso, es la oportunidad si quieren preguntar algo. Muy bien, sin perjuicio de ello, entiendo que es un grupo nuevo, teníamos otro diplomado anteriormente, este es un grupo nuevo. No se olviden de que soy autor de una obra, manual operativo de las medidas de protección en violencia contra la mujer y el grupo familiar, que ya están en las librerías. Ustedes pueden googlear el caso, perdón, el nombre, o en todo caso poner mi nombre completo, José Iván Sarabia Quispe o Iván Sarabia, y el libro le va a aparecer en Google las librerías en las cuales ya están a disposición. Muy bien, doctores, doctoras, si es que no hubiera más preguntas al respecto, no, yo agradecido a usted, doctor, y a todos los que han preguntado. Felices fiestas patrias para ustedes también. Pásenlo bonito en unión familiar. Aprendan mucho de este diplomado, es una de las nuevas especialidades que se tiene en el derecho y permite, no solamente para aquellos que son abogados de las partes agraviadas, que van a poder conseguir un trabajo, por ejemplo, en el Centro de Emergencia Mujer o en otras instituciones como la Defensoría de Víctimas, sino también para jueces y fiscales especializados, pero sobre todo para aquellos que son abogados litigantes, porque los denunciados también tienen derecho a una, o no, no que también, deben tener derecho a una defensa eficaz y muchas veces por desconocimiento tienen una defensa ineficaz porque estamos abordando temas de estereotipo de género y la defensa hace justamente un argumento con estereotipo de género. Entonces yo no sé si lo están ayudando o de repente lo están perjudicando en realidad. Entonces los litigantes también tienen que conocer mucho. Aquellos que son del sistema integrado, perdón, del sistema especial, a seguir perfeccionándonos. Esto que estamos hablando ahora no lo hablamos en el 2015, en el 2016 teníamos otra teoría, yo particularmente. Ahora estoy mucho más especializado y espero que todos y todas también puedan generar una especialización en este diplomado. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, los dejo con los organizadores, hasta una nueva oportunidad. Doctor, muchas gracias por su ponencia brindada el día de hoy, todo muy claro. Y de parte de ANDAP le mandamos un saludo y esperamos contar con su presencia para futuros eventos académicos. Hasta luego, doctor. Este, ya, bien, con los participantes que aún quedan presentes, cualquier duda la pueden dejar en el chat. Voy a dejar los números de las coordinadoras académicas, también lo voy a dejar en el chat y voy a dejar un par de minutos también la sala abierta y eso sería todo. Gracias.